Sí. ¿Puedo orar de aquí? ¿Quiere orar desde ahí? Tranquila, no hay problema. Le voy a voltear la cámara. No se preocupe. No, tranquila. Puede orar desde ahí. Si está mal, nos ponemos de pie un momentito. Y vamos a tocar un tema muy trascendental que nos va a servir a nuestra vida. Y va a ser prédica y enseñanza de algo muy bonito donde vamos a participar todos. Nos va a servir. Hermana Susana, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos a ti en esta hora para pedir tu ayuda, pedir que nos abras el entendimiento, que podamos escuchar y retener y que, Señor, tú sabes a cada uno de nuestras necesidades, cómo estamos, qué necesitamos y en este momento, y cada momento, Señor, te necesitamos, pero en esta hora especial te pedimos que nos des ese entendimiento para tu santa palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y gracias por amarnos a pesar de cómo somos. Gracias por el pastor y bendícelo a él para que él pueda hablar tu palabra y que venga de ti, Señor, y no de él. Y a nosotros igual bendícenos, Señor, para poder escuchar y aprender y retener. Gracias, Padre, una vez más por tu amor, por tu entendimiento, por todo lo que tú nos das sin merecerlo. En el nombre de Yahusha te lo pido y te lo agradezco. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a ir primero, vamos a tocar dos porciones, pero vamos a iniciar. No sé si los lentes vienen ahí porque creo que los eché y. Oh, se fijaron allá. Listo, vamos entonces a mirar un tema que es trascendental. Diga conmigo, alguien levante la mano. ¿Alguien tiene enemigos? Todos enemigos. ¿Alguien tiene enemigos? Aunque no sepa Pues uno. decimos que no, pero en Dilo en vez voz alta. Aunque no sepa uno. Exacto. Hay enemigos ocultos claro. y hay enemigos visibles. Y todo lo que voy a decir, el tema de hoy van a ser precauciones. Las precauciones contra los enemigos. ¿Sabe quiénes tienen más enemigos? ¿Qué personas tienen más enemigos en este mundo? Los buenos. Las personas que están haciendo lo correcto. Las personas que están triunfando son las que más tienen enemigos. Las personas que están haciendo lo correcto, lo bueno, son las que más tienen enemigos. Y lo más increíble es que se levantan enemigos sin usted estarles haciendo nada. Enemigos por envidia, vamos a empezar a señalar. Hay enemigos por envidia. ¿Alguien más me quiere aportar? Enemigos Celos. por celos. Perfecto. ¿Por qué más pueden haber enemigos? Por odio. Y podríamos ir enumerando muchísimas cosas más por las cuales hay enemigos. O pueden surgir los enemigos. ¿Cierto? Entonces, hay enemigos que son visibles. Y invisibles. Y los enemigos, y hay enemigos ocultos. Mi esposa decía invisibles, son ocultos, no tan invisibles. Invisibles es que son como espíritu, pero son los ocultos, ¿cierto? Los visibles ya los conocemos, que son las personas que le odian, le atacan, le hacen daño y usted sabe quién es, ¿sí? Ese es el enemigo visible, a cual usted lo identificó fácilmente porque lo hacen o lo atacan a usted a propósito y de frente, no se esconden, ¿ya? No se esconden. Y están los enemigos ocultos que muchas veces no los detectamos, no sabemos quiénes son, pero nos están haciendo daño a nivel físico, a nivel mental, a nivel psicológico y sobre todo a nivel espiritual. Y los más peligrosos son los enemigos ocultos, porque son aquellos que pueden estar al lado de uno,
pueden vivir en la misma casa de uno, pueden compartir el mismo tipo, bueno, el mismo ADN, ¿cierto? Y puede compartir hasta el techo con uno. Hay enemigos que pueden dormir con uno, se sientan a la mesa con uno, son hasta de la familia. ¿Qué es lo que más duele? Porque muchos de ellos, los enemigos ocultos, están actuando por envidia a que usted está haciendo lo correcto, a que usted está siendo bendecido, a que usted tiene proyectos buenos, ¿cierto? Hay otros enemigos que es por celos y se ven también dentro de la familia. Es increíble cómo la envidia se ve más en la familia que por fuera de la familia. Porque hay, digamos, amigos que le pueden tener envidia, pero su envidia no va a llegar tan fuerte como la de la misma familia. Es increíble. Vamos a meternos con la familia. Y cuando me refiero a familia, no me estoy refiriendo al núcleo familiar, porque la familia está el núcleo familiar, que son los que viven con usted, ¿cierto? Los cercanos, que son los que no viven con usted, ¿cierto? Y hay familias que se han constituido, que la conforman amigos, que se tratan como familia. Pero muchas veces los ataques más fuertes vienen de los más cercanos y no lo hacen visible. A veces ni se nota. Y la Biblia nos habla de esto. Y normalmente todo es porque le odian. Y pasa muchas veces que tenemos que vivir lo que pasó el Señor en el huerto de Getsemaní. Cuando se acercó a Judas y le besó, pero lo entregó. Y antes de entregarlo y antes de besarlo, lo maquinó y lo planeó. Porque normalmente cuando uno tiene un enemigo, el enemigo primero lo piensa, y lo piensa porque algo de esto, que es la envidia o los celos, el odio, lo están carcomiendo por dentro. ¿Por qué? Porque no pueden tener las bendiciones que Dios te está dando. No pueden llegar al lugar donde Dios te está llevando. Y lo intentan. Y una de las cosas más fáciles de ver a alguien dentro de su círculo cercano que a usted le odia, que tiene celos y tiene envidia, es que quiere hacer lo que tú estás haciendo. Es la evidencia más grande que hay. Es que quieren meterse en lo que usted está haciendo. O normalmente le dicen, yo ya lo había pensado hacer, pero usted me ganó. Ahí es donde usted ve envidia, celos y odio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a cuidarnos de los ocultos. De los visibles ya sabemos quiénes son. Usted personalmente los puede identificar, porque como lo dijeron allá atrás, todos tenemos enemigos. Y va al caso de lo que me pasó a mí cuando estábamos en Argentina, lo voy a tomar como ejemplo. ¿Recuerdan cuando estábamos en el evento de los niños que estábamos cenando? De un momento a otro me entró a las páginas sociales y gente de aquí de Monaghan, yo estaba en Argentina con el grupo que me acompañó y la familia, y me empezaron a decir, Carlito, ¿ya se dio cuenta de lo que están publicando de usted? ¿Yo qué? Y me reportaron un poco de páginas. Y se levantó una persona a hablar mal de mi trabajo, de mi taller, como mecánico, por todas las páginas de Monaghan y las páginas de Odessa, Milán, por cuantas páginas duraron como 8 días publicando cosas indebidas. Cuando yo vi el reporte, yo, ¿pero qué pasó aquí? Me comunico con la persona que quedó a cargo del taller y me dice, no, es que fulano vino con otro fulano, con alguien que yo ni conocía, y el que me estaba difamando era una persona que yo nunca ni siquiera le he dado el saludo porque no lo conocía, no sabía ni quién era.
Y se valieron de que se llevaron un automóvil, una camioneta, se la llevaron sin terminar. Y mintieron y dejaron unos repuestos tirados en mi taller y se los llevaron sin pagar. Y empezaron a difamarme. Entonces me obligó a mí a hacer un video. En un momentico pedí prestado el baño, entré y hice un video que yo no estaba en los Estados Unidos. Y lo que sucedió, después aclaré toda la historia del showcito que formaron contra el pastor mecánico. Y yo a la persona no la conocía. Y un día estando allí en una tienda de gasolina donde uno echa aire, se me olvidó el nombre de la tienda, no voy a hacer la publicidad, estaba echando aire en la llanta. Cuando empezaron a gritar, yo me levanto y volteo a mirar y aparece un hombre gordito, gracioso, en una camioneta gritándome en inglés, quién sabe qué barbaridades, y gritando. Y caí en cuenta por las fotografías que me mostraron que era la persona que me estaba difamando. Y me estaba ofendiendo de una manera tremenda. Y yo le dije, ¿usted quién es? Yo no lo conozco. Deje de ser mentiroso, farsante. Y cuando vio que yo iba a sacar el celular para comenzar a grabarlo, porque yo no pretendía grabarlo, arrancó su camioneta y le dio la vuelta así rapidito. Y yo guardé mi celular y seguí echando aire. Y cuando escuché otra vez otros gritos y había dado la vuelta y otra vez gritando. El caso es que se aclaró con la persona, el dueño de la camioneta, qué es lo que había sucedido. Y después me contaron otra historia y se terminó el problema. Entonces, resulta que yo tengo un enemigo oculto en esta ciudad. Bueno, ya no es oculto, ya es público. Era oculto. Y después me entero que lo que me hicieron no fue ni por el carro, no fue ni por la labor mecánica, sino porque aquí, en este lugar, el año pasado, yo hablé sobre las verdades y mentiras sobre la Virgen. Tuvimos una, dos o tres clases sobre las vírgenes y las mentiras sobre las vírgenes, y esta persona es un devoto seguidor de la Virgen de Guadalupe. Pero de esas personas que publican en su página que la Virgencita sana, que la Virgencita hace milagros, que ellos son testigos, o sea, son como, llamémoslo, líderes religiosos de la Virgencita. Entonces la cogieron contra mí y se desquitaron pensando que yo no iba a volver a los Estados Unidos. El caso es que se aclara todo. Y me resultó un enemigo oculto, y ese enemigo oculto sí nos perjudicó a nivel económico, porque mucha gente vio esa publicación y aunque yo aclaré, ¿cierto? La economía en el taller menguó, porque la finalidad de un enemigo oculto es hacerle daño, destruirlo. Y públicamente esta persona juró que me iba a hacer cerrar el taller. Y públicamente le dije, mi taller depende de Cristo. Y si él y mis clientes saben cómo yo trabajo, y que yo respondo y doy garantía. Y hasta el día de hoy no me ha faltado el trabajo, pero sí se vio bastante fuerte cómo me llegó el trabajo, pero nunca ha hecho falta. Y he podido cumplir con todos mis compromisos, gracias al Señor. Pero entonces, tenía un enemigo oculto por la religiosidad de la persona y el sistema de pensamiento. ¿Ya? Entonces se puede levantar enemigos porque usted habló, porque usted se viste, porque usted se tiñó el cabello, porque usted se puso unas uñas más bonitas que la otra persona, porque usted anda en un automóvil o una camionetica bonita. ¿Sí? Usted se gana enemigos por todo lo que usted haga bueno. Si usted es una mujer hermosa, no hace falta la enemiga oculta que la odie porque usted es bien linda. Yo agarraba enemiga nomás por sonreír. Si usted sonríe, sí, exacto. Si usted sonríe, se vuelven a enemistar. Como usted se viste, se enemistan porque usted se viste mejor. ¿Sí? Si usted empieza a adquirir educación, modales y buenas costumbres dentro de su familia, van a decir que usted ya se cree quién sabe qué y ya tiene enemigos ocultos. Porque pasa, y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, como he dicho, que yo ya estoy en los Estados Unidos y ya estoy lleno de dinero, porque aquí mucha gente piensa que aquí los dineros solamente se van a los árboles y ya llegaron los dólares. La gente piensa que es que ya hizo un negocio y se llenó uno de millones de dólares. No, aquí se trabaja y toca duro, ¿sí o no? Aquí todos los que estamos acá nos toca duro. Y los que ya están disfrutando su pensión saben que les tocó duro. 1, 2 trabajos. Yo a veces me pongo a hablar con Nana y Nana cuenta sus historias, cómo le tocó de duro aquí en los Estados Unidos,
y hoy disfruta. Y si me pongo a hablar con a Arnulfo le tocó duro. ¿O no fue así? A todos. ¿Ya? Entonces, no hace falta la persona que se enemiste con usted por cualquier cosa. Y cuando usted va a ver, son tonterías y sencillamente porque usted está en la posición o tiene el privilegio de disfrutar por su esfuerzo. Y lo que tiene, así usted tenga una casita y no sea una casa súper lujosa, ya le tiene envidia porque usted tiene una casa. Y otros no. Si usted no trabaja de lunes a viernes y le tocó trabajar sábado y domingo, les da rabia porque usted ya recibe buena lana por 2 días que usted trabaja. Pero son 2 días que le toca, vea, lucharla. La gente se llena de rabia y envidia y tiene unos enemigos porque quieren estar en la posición que uno está, pero no quieren vivir el proceso, ni se imaginan lo que nos ha tocado pasar para estar donde estamos, ¿cierto? Entonces rabia, envidia, odio, ¿qué más ver? Y se llena uno de enemigos. Entonces quiero invitarlos a la palabra. Vamos primero al libro de Mateo, capítulo 5, verso 38 al 40. Y luego pasamos a una historia espectacular en el libro de Nehemías. Vamos a ver qué dijo el maestro de Galilea, ¿sí? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dice Yahusha, como se le dice en el paleo, o Yahshua, como le dicen en el hebreo moderno, o Yoshua, como le dicen con la influencia de Grecia? ¿Ok? Pues vamos hablando del mismo personaje. Mateo capítulo 5, verso 38 al 40. Va a tocar que me ayuden hoy bastante con la lectura porque no traje mis lentes y me siento un poquito cortico de la vista. Gracias. Bueno, aquí ya me prestaron unos. Mateo. Sí, libro de Mateo capítulo 5. Vamos a ver qué dijo el Señor respecto a eso. ¿Qué hacer con los enemigos? ¿O qué precauciones contra los enemigos? Ya sabemos que hay enemigos visibles y enemigos ocultos. Y la palabra también nos enseña a cuidarnos de esto. ¿Listo? 38, léeme el 38 y el 39. ¿Listo? 38. Vamos 38, sí. De Mateo capítulo 5, verso 38 al 40. ¿Listo? Si alguien la tiene antes de hablar en inglés, si alguien tiene el título en español, me lo lee, por favor. El amor hacia los enemigos. Entonces, ¿puedo borrar acá? Sí. ¿Listo? Entonces, lo primero que debo hacer, según que dice Cristo sobre los enemigos, es odiarlos o amarlos. Amarlos. ¿Por qué amarlos? ¿Por qué cree que hay que amarlos? Cuesta menos trabajo. Está bien, dilo fuerte. Cuesta menos trabajo. Cuesta menos trabajo. ¿Por qué hay que amar a los enemigos y no odiarlos? Porque no saben. Para no, Exacto. para no crear una raíz de Es amargura. mejor. Para no crear una raíz de amargura, porque es mejor. Es mejor para uno. Es mejor para uno. ¿Por qué? Porque si yo no le hago caso a Cristo y empiezo a odiar, Te vuelves va a crear en mí raíz de amargura en mi corazón, en mi mente, y va a provocar actos de venganza. Y es lo que Dios no quiere. Porque si usted se venga por sí mismo, por los actos que están haciendo en contra suya, va a provocar consecuencias hasta fatales. Han habido muertes, ha habido destrucción, ha habido muchas cosas cuando la gente empieza a vengarse. Y es porque anida este sentimiento del odio, la rabia. Y lo mejor que uno puede hacer, o la mejor venganza, escuche esto, Amarlos. la mejor venganza contra un enemigo es amarlo. ¿Sabe qué va a provocar eso? Más rabia en ellos, más coraje. Y va a llegar el momento en que se va a destapar la olla podrida. Y puede, después de él que haya coraje, que pueda haber una sanidad interna para esa persona. Entonces, si usted toma la venganza por sí mismo, va a traer consecuencias para su propia vida. Porque el enemigo, escuche esto, a los enemigos no hay que provocarlos. Si usted provoca al enemigo,
va a tener más consecuencias contra usted, más fuertes. Pero tampoco vamos a permitir que los enemigos nos pisoteen. Ahora diga conmigo esta frase: somos mansos, pero no mensos. Vamos a ver, somos mansos, pero no mensos. Entonces, hay que evitar la provocación, pero tampoco podemos permitir el abuso. Y la mejor defensa que puede haber con nosotros es hablar lo correcto y mostrar la verdad a la luz pública. Alguien me decía en el pasado, me decía: pastor, pero usted ¿por qué cogió las páginas sociales para mostrar toda su vida? Porque tuve enemigos ocultos que me destruyeron en el pasado y me persiguieron por las páginas sociales, en el ministerio, a nivel familiar, y acabaron con mi vida completamente. Y el día que decidí que mi vida, y lo hago yo, no le estoy diciendo que usted lo haga, por ser ministro del Evangelio, mi vida se convirtió en un libro abierto, ¿quién me puede acusar? Amén, amén. Nadie me puede señalar, nadie me puede juzgar. Pueden hablar de mi pasado y hoy en día me río hasta de mi pasado, porque hoy en día no soy nada de lo que era en el pasado. Y puedo ver la gloria de Cristo, y ahí donde glorifico al Señor, donde Él hizo una nueva criatura y su palabra se cumplió. Pero si nosotros somos un libro que nadie puede leer, escondido, los enemigos se van a basar en eso para maltratarlo, para perseguirlo, para pisotearlo, para humillarlo, porque usted va a tener secretos. Vamos a seguir leyendo. Ahora sí, vamos al verso 38 en inglés, por favor. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. 39 igual. But I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Listo, vamos ahora sí en español, alguien que me colabore ahí. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto hay que saberlo interpretar correctamente, porque hay un error de traducción acá. Cuando está hablando del ojo por ojo, diga conmigo, es la ley del talión. La ley del talión. Vamos todos, es la ley del talión. La ley del talión. Esta ley era la que ¿Qué es existía. la ley del talión en inglés? En inglés, ¿qué es la ley del talión? Lo voy a- What? Ley, Oh, they have the lion? sí, o sea, léeme esto en inglés. Right. ¿Cómo está, señorita? Aló. Léemelo en inglés, señor. Law of the lion. No, No, talión. talión. Es talión. O sea, bueno, para que usted me entienda, Talion. para que usted me entienda, la ley del talión permitía en la antigüedad, antes de las leyes del rey de Israel, del Dios de Israel, permitía la venganza. Voy a buscar qué es porque... La ley del talión permitía la venganza. Y aún hoy en día hay países del Medio Oriente donde esta ley está vigente. Y esta ley del talión estaba, Law of retaliation. estaba dentro de la ley del Hammurabi. Okay. Acuérdense, nunca se le olvide esto. La ley del talión estaba dentro de la ley del Hammurabi. ¿Ok? Que eran las leyes que existían antes de la ley que el Eterno le dio a Moisés. Porque hay gente que piensa que antes de Moisés no había leyes y todo el mundo podía hacer lo que quisiera. No es así. Si usted se investiga en la historia de las civilizaciones humanas, antes de la ley del Eterno estaba la ley del Hammurabi, y dentro de esa ley figuraba la ley del talión, donde decía ojo por ojo y diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. Por eso hay naciones del Medio Oriente, por ejemplo, que un ladrón roba algo y si lo cogen, le cortan la mano. Todavía hay leyes de esas en el Medio Oriente.
No como aquí algunos países que roban y antes los meten y les dan de comer y los tienen ahí gorditos en las cárceles. No, allá es delicado. Entonces, por eso el Señor dice muy claro, ¿oíste que fue dicho? ¿Qué dice? Eso cuando Ojo por ojo y diente por es diente. la misma, la ley del talión y la Hammurabi. No, la ley del talión está dentro de la ley del Hammurabi, es un código interno dentro de la ley Ok. que le permitía la venganza a las personas. Pero Cristo dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero dice el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, no se ponga a pelear ni a disgustar contra la persona que lo esté atacando, porque usted lo que va a lograr es que el pleito se haga más grande. No lo resista. Y no resistir es no pelear. ¿Para qué? ¿Qué sacamos con ponernos a discutir con una persona que nos está agrediendo? Que nos está tratando mal, que está difamando, que está hablando mal de nosotros. Vamos a provocar que la persona se llene de más de ira y más mentiras le va a agregar. Más fuego le va a meter. Más leña para que el fuego crezca. Entonces la recomendación del Hijo de Dios es no lo resista. Pero viene otra y es póngale la mejilla. Y la gente piensa es que si me dan un golpe, Que no es resístelo. sí, resistir, pero también dice póngale la otra mejilla. ¿Ya? Entonces la gente piensa que es que si le da un golpe, usted tiene que ir a ponerle la cara. Y resulta que en la época de Cristo, el Imperio Romano tenía subyugado al pueblo de Israel. Y era una obligación, por ejemplo, también dice ahí, vamos a leerlo, donde dice, y si te ponen a cargar una milla, ve con el 2. O sea, y he escuchado predicaciones donde le dice, sí, sométase. Pero hay que mirar el contexto histórico, qué fue lo que estaba sucediendo, por lo cual Dios dijo eso. O Cristo fue lo que dijo eso. Y es porque Roma, como imperio, dominaba a Israel. Y había una ley romana que obligaba a los judíos, que si un romano se encontraba a un judío, el judío tenía la obligación de cargarle su maleta por una milla. Era obligación, era ley. ¿Sí? No es que simplemente vaya con una milla que usted sea buena gente y el otro sea el malo. No, era la historia lo que estaba hablando el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ahora también el romano le daba un bofetadón y ¿qué hacía? El judío no podía devolverle el manazo al romano, ni podía negársele a cargarle la maleta. Y la ley decía que por una milla, y una milla es largo, es lejos, no es cerquita. Entonces, lo que pasaba era que el judío o el hebreo en aquel momento se la pasaba despotricando o hablando vulgaridades contra los romanos, pero lo hacía porque la ley lo obligaba, si no lo azotaban. Entonces Cristo le dijo, no pelee, la ley toca cumplirla. En ese momento era obligatorio, vaya con el 2 y ya quíteselo encima. Es lo que quiere decir, evite el problema, evite las consecuencias del problema. ¿Sí? No es que hoy en día, como dicen algunos, y predican, no es que hay que poner la otra mejilla. Sí, venga, denme un golpón y ahora denme el otro para mí por aquí. No, eso no es así. Hay que conocer el contexto histórico para poder aplicar la palabra de Dios. Entonces, lo que muestra la Escritura, lo que Cristo decir es, no se resista, no pelee, no agrande las cosas, no agrande el problema. Guarde silencio. Y vamos a ver por qué. ¿Listo? Verso 40. If anybody wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. 41. And whoever compels you to go 1 mile, go with them 2. Vamos en español. De la que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también a la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el 2. Entonces le está hablando de una túnica, ¿cierto? Si le van a quitar la túnica, La ropa. que es la ropa, el vestido, dice, dele todo. Si usted está frente a un ladrón, que le vienen a robar el sombrero hermoso que tiene, ya le iba a decir Fito, Adolfo, ¿sí? Y viene un ladrón, y viene con un
cuchillote así bien grande. ¿Para qué se pone a pelear por el sombrero? El sombrero y el cinto y el pantalón. Dele el sombrero. ¿Qué más vale? ¿La vida, la salud o el sombrero? Váyase encueradito, como yo. Entonces, preferible, como dice, irse uno encueradito, como están diciendo, y evitar el problema. Porque los bienes materiales se pueden recuperar o no. Claro. La salud, No. no. Entonces hay que ser sabio y aplicar la palabra correctamente. Vamos al verso 42 y 43. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you. Do not turn away. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Lea el 44 para que no quede incompleto. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Perfecto, vamos en español. Alguien que me lea en español. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y adorarás a tu... ¿Dónde estás, perdón? 41. Oh, No, 43, 3 y 4. 42, 43 y 44. al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehusas. O sea, no se lo niegue. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Siga. Pero yo os digo, ama a vosotros enemigos, bendice a los que los maldicen, hace bien a los que los aborrecen, y ora por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces fíjense cómo está aclarando Cristo. ¿Sí? Normalmente, ¿qué hace la gente? Ama a quien le ama. ¿O no es así? Ah, no, la Chabela es mi comadre. No, pero ya me la voy bien chévere. Chabela va para los pobres, Chabela va para la cena, Chabela va para arriba, Chabela va para abajo. Y Filomena, que como que no la va Que no muy hace bien. nada, Allá ella siguiendo de malas. Filomena está peor. De malas. Y muchas veces la gente no se da cuenta que la más cercana es un enemigo oculto. Porque la más cercana en amistad Sabe todo. es la que sabe todo de su vida. Y es la que se va a ir con chismecitos por aquí y es, no, ya, que yo dije, no vaya a mencionarme, pero Allá la me va a enteré esto y aquello. Y usted resulta en problemas tremendos y delicados y no se imagina por qué. Tampoco, ¿no? ¿Y por qué? Y es porque tiene enemigos ocultos que le odian, le tienen envidia, le tienen rabia, porque no tienen lo que usted tiene. Es delicado. Entonces, normalmente el ser humano se acostumbró a amar al prójimo, pero lo delicado es que la gente, muchos no saben que el prójimo es el más cercano y aman a los amigos más que a los suyos. Y hay gente que no ama a los de su casa, pero ama más las amistades. Y el prójimo es el más cercano a usted. ¿Quién es? ¿Su amiga? ¿Su amigo? ¿O los que viven con usted en su casa? ¿Ve? Pues sí, pero ahorita estabas diciendo que había familiares que eran con los que vives, con los que Por eso, compartes y luego los que son amigos. esos son los que pueden ser los enemigos ocultos. Esos son los Por propios. eso hay que saber determinar, ¿cierto?, quiénes son los enemigos visibles y cuáles son los ocultos. Porque el enemigo oculto, tarde o temprano, sale a la luz, se deja caer por algo. Y sobre todo por el chismerío con que empiezan a saber cosas de mí que no son públicas y se va dando cuenta la persona quién es la persona que se puso a contar eso. ¿Ya?
Entonces, nos han enseñado a aborrecer a los enemigos. Y aborrecer es vengarnos. Aborrecer es que no nos la vamos a dejar, ¿cierto? Y lo que Cristo establece, volvamos al verso 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y amar a los enemigos es no vengarse, es no tomar la ley del talión. ¿Ya? Pero amar al enemigo no es dejar que el enemigo haga con uno lo que se le dé la regalada gana. Hay que actuar también en defensa y si es necesario acudir a las autoridades pertinentes civiles, hay que hacerlo. Porque no todo puede ser en oración y vamos a verlo por qué. Porque hay gente que enseña, no hay que orar por ellos simplemente y ya dejarlos así. Y tienen el yugo de esclavitud. Todos los días, cada vez que se lo encuentren, cada vez que se les dé la regalada gana, venir a pisotear, humillar y maltratar. Y ustedes como buenas almitas de Dios, no, yo todo se lo dejo a Dios. Y viviendo en amargura, y no le dejan prosperar, y no le dejan progresar. Hemos sabido de casos donde han encontrado hasta animales enterrados en sus yardas, donde les han hecho hasta brujería, hechicería, santerismo, agorerismo, para que usted no triunfe, para que usted no progrese. ¿O no es así? ¿Usted sabe lo que es encontrar un gato enterrado al lado de un árbol en su casa con la cabeza para afuera? Eso es un acto, un ritual satánico para que usted se enferme, para que usted no prospere, para que usted tenga problemas sentimentales, problemas de hogar o sus hijos. O que lleguen por allá a medianoche, como han captado las cámaras de seguridad, a echarle agüitas al frente de su casa por alrededor de su propiedad. O le hagan entierros en su propiedad. Pero eso es maldad. Sí, eso es maldad, por eso se habla de enemigos ocultos. Y cuando van a mirar las cámaras, la mejor amiga, la hermana, el hermano, el primo, el tío. Oh, my God, y que la gente sorprendía, pero yo qué le he dicho a este canijo, nada. Mientras usted no progresa, mientras usted progresa y usted triunfa y usted se distingue o se va destacando porque va empezando a hacer los negocios, porque está empezando con compañías, porque está con un carrito más o menos bonito, porque se viste así, porque se viste así, usted va a tener enemigos ocultos. Usted tiene que aprender a defenderse de los enemigos ocultos, que son los que más daño le hacen. Entonces, primero, Cristo dice, amarlos, bendecid a los que os maldicen, porque lo que se siembra, eso se cosecha. Si usted maldice a quien lo persigue a usted, va a cosechar maldiciones. Si usted lo bendice, usted empieza a bendecir a quien le está haciendo daño a usted, Usted recibe bendiciones. usted va a recibir bendiciones, ojo con esto, bendiciones, y la escritura muestra que Dios se encarga de darle el pago a esa persona y esa persona va a pagar las consecuencias por sus actos y usted recibirá la protección y la bendición divina. Amén. ¿Ok? Por eso no acudimos nosotros a artimañas de brujería ni hechicería ni esas cosas. ¿Dime? Digo que viene siendo lo que se dice que es el karma. Sí, en el hinduismo hablan del karma. El karma los coge y los persigue. Pero aquí es lo que ellos mismos siembran, eso cosechan. Pero si usted devuelve mal por mal, usted nunca se levantará y va a pagar las consecuencias y les va a dar la victoria. Ah, si ve que se desquitó de mí y es porque yo tenía la razón. Ah, si lo ve cómo es. Ah, si ve. ¿Qué dijiste que el karma era de qué? El karma es una doctrina hindú. Del hinduismo, ¿ya? Que hablan del karma, de los chakras, de todas esas cosas que en algún momento vamos a enseñar sobre esos temas aquí, bajo la luz de la palabra de Dios, para aprender sobre eso y no confundir lo que es la palabra o la Torah con los libros sagrados del hinduismo y las enseñanzas de allá. Entonces, vamos a ver qué más dice la palabra.
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y hay algo que es muy tremendo, dice, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Porque cuando usted hace lo correcto y se para sobre lo correcto, podrán venir vientos del oriente, del norte, del sur, de lo que sea, de las voces que sea, pero el mal no lo tocará. Mientras usted esté parado haciendo lo correcto como el Eterno lo estableció en su palabra. Él se vengará por usted. Y usted va a ver dentro de no mucho tiempo que esas personas caen y usted va a seguir subiendo en la gracia del Eterno. ¿Sí? Es muy diferente cuando uno ora por nuestro prójimo o esa persona. Es muy diferente a que diga uno, no, pues para que se le quite. Yo no voy a hacer esto. O voy a ir a hacer eso también yo, así como ellos me hicieron. Porque al último esa maldad se le retorna a la persona. Exacto. Porque así lo estableció Dios, sin que yo haga algo. Él dará el pago. Y Él mismo dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Lo dijo el Señor. Ahora vamos a una historia espectacular. Devuélvase en el Antiguo Testamento, libro de Nehemías. Mientras lo van buscando, yo le voy a contar la historia mientras tanto, ¿vale? Libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. ¿Listo? Vayan buscándolo, Antiguo Testamento. Al otro lado, Nana. Para eso, por allá más o menos. Nehemías, ¿qué? Capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Esta es una historia de algo que sucedió cuando permitieron que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén. En aquel tiempo, las murallas de Jerusalén, y si usted mira la historia, últimamente nos gusta mirar mapas y nos gusta mirar cositas así espectaculares, vamos a encontrar que las ciudades antiguamente tenían murallas en piedra. Todas las ciudades antiguamente, ¿por qué? Porque no habían tratados internacionales. No existían los convenios, no existían las leyes. Entonces, los gobiernos que tenían más militares iban e invadían las ciudades más chicas y se las apropiaban, violaban a las mujeres, cogían los tesoros y hacían y deshacían. Por eso se levantaron los imperios. Entonces las murallas protegían a las ciudades de los ejércitos invasores, hasta los ladrones y eso. Entonces cuando Israel, Dios permitió que volvieran o empezaran a volver a su tierra, encontraron el templo destruido, las casas destruidas, la ciudad en ruinas. No era tan grande como eso hoy en día, era como haga cuenta que Jerusalén era como Monjas, era chiquitita, ya, pero era poderosísima en comercio y muchas cosas antes de la deportación, eso, cuando la época de David, la época de Salomón. Entonces apareció un personaje que se llamó Nehemías, y a Nehemías se le dio la orden de reconstruir las murallas para volver a proteger a Jerusalén. Entonces vamos a ver algo que pasa ahí, porque en esta historia es tan espectacular que me enseña a través de la palabra de Dios cómo voy a tener precauciones contra los enemigos. Ahora mire conmigo. Antes de ir a defenderme contra un enemigo, ¿qué debo tener? Precauciones. Si yo soy precavido, ¿el mal me va a coger? No, porque yo me voy a prevenir. Normalmente ustedes han escuchado, o muchas personas, los que han transitado en el cristianismo desde hace años, han dicho que si usted es cristiano, ya Dios lo protege y a usted no le va a pasar nada. Y eso no es cierto. Eso es una teología humana que se inventaron y muchos son parados en eso. Y les gusta decirlo, pero del dicho al hecho es mucho trecho. Y cuando vemos cristianos que dicen que es que el mal no los toca, que porque ya creen en Cristo, los vemos con problemas familiares, problemas sentimentales, problemas de hogar, problemas aquí, problemas allá. Entonces no es realmente lo que la teología enseña. Entonces, ¿ya lo tienen? Nehemías capítulo 4. Listo, vamos a empezar con el número 1 y el título es Precauciones contra los enemigos. Y vamos a sacar una enseñanza ahí espectacular. ¿Listo? Vamos a leemos verso 1, verso 2. But it so happened when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, that he was furious and very indignant, and mocked the Jews. And
he spoke before his brethren and the army of Samaria, and said, What are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifice? Will they complete it in a day? Will they revive the stones from the heaps of rubbish, stones that are burned? ¿Listo? Miren lo que está sucediendo, porque es cuando usted está progresando, cuando usted está triunfando, o cuando Dios le da el privilegio a usted, por ejemplo, de tomarse unas vacaciones en un sitio donde alguien no va, no hace falta que se levante el envidioso o el que le tiene odio. ¿Listo? Vamos en español y vamos a ir mirando las características que tenemos aquí en Nehemías capítulo 4. Vamos en español. ¿Alguien en español? Por favor, en español. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Vamos a ver tres aspectos acá. Primero, ¿qué fue lo que dijo? Cuando oyó, ¿qué hice? Se enojó. Cuando usted triunfa, lo primero que hacen es que se enojan. Cuando edificaron el muro, se enojó. Se enojan cuando usted va triunfando. Cuando usted la ven progresando, no hace falta el que se enoje. ¿Y cómo le haces esto? ¿Y cómo le haces esto? Y es que, mire, yo me esfuerzo, yo me lucho y no lo logro. Se enojan, ¿cierto? Segundo, se enfurecen. Se enojan, bueno, enfurecer prácticamente viene después del enojo. Y hacen escarnio. Se enojan, que es que se ponen de mal genio. Luego viene la enfurecida de ellos. Y luego viene el escarnio. ¿Qué es el escarnio? Que empiezan a hablar mal de usted. Que empiezan a hablar mal. Empieza, y usted, yo sé que ustedes conocen mucha gente que ha hablado mal de ustedes. O no hace falta que venga alguien y le diga, sí sabe que fulano habla mal y habla esto y esto y esto y esto. Entonces, usted va a ver que estos tres pasos primeros se producen en nuestros enemigos. Entonces decimos nosotros, gloria a Dios, porque estoy haciendo algo bien. Ya vamos para allá. Entonces, vuelvo y lo repito, porque ya lo dijimos a comenzar. Cuando usted está obrando bien, cuando usted está actuando correctamente, cuando usted está triunfando, cuando usted está progresando, cuando usted está siendo bendecido, provoca en sus enemigos esto. Entonces, ¿quiere identificar un enemigo? Ahí van a ver los pasos. Identifíquelo. Se enojan. Se enojan porque usted se compró un terreno. Se enojan porque usted se fue para otra ciudad y se estableció allá. Se enojan porque usted se fue de vacaciones. Se enoja porque usted se compró un vestido espectacular. Se enojan porque usted va a un restaurante bueno. Se enojan por todo lo bueno que usted hace. Se enfurecen y luego empiezan a hablar mal de usted. Vamos al verso 2. En inglés. No, en español, perdón. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Entonces viene el cuarto punto. El enemigo oculto Habla mal. Ese es el escarnio. Siempre va a decir que usted no es nada ni es nadie. Lo va a mirar a usted débil. Lo ve débil. Siempre va a decir, pero ¿por qué ese? ¿Por qué esa? Sí. Y pone sus peros. Sigue leyendo. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Fíjense, perdón un segundo. Mire la pregunta, voy a escribirla en azul. Dice, ¿se les permitirá? Esto lo escribe. Ahí está el otro azul. ¿Se les permitirá volver? Y esta palabra, ojo, va para las personas que algún día estuvieron aquí y ahora están abajo, pero Dios los está cogiendo y los está volviendo a levantar. Entonces usted note algo, que muchas veces estamos abajo o caemos no porque querramos, sino porque alguien nos está haciendo daño, a veces hasta a nivel espiritual.
Esto es delicado. Hay gente que trabaja en brujería, hechicería o en oraciones contrarias a nuestro mismo Dios para que la persona no prospere. Y cuando se habla de prosperidad, no se habla solamente de dinero. Salud, finanzas, se le cierran las puertas, y cuando su vida va continuamente, que todo va de mal en mal, de peor en peor, ojo, porque muchas veces, no todo el tiempo, hay un enemigo oculto actuando contra usted. Porque el diablo tiene poder sobrenatural también, y las fuerzas del mal también. Y no hay tal, y lo digo por experiencia propia, porque también me trabajaron en el pasado a nivel espiritual, donde me cerraron la economía y no sabía quién era. Y me vine a enterar quién era la persona que me estaba trabajando cuando yo conocí a Mari. Y no sabía quién era la persona que me perseguía por el mundo entero, de una manera tan feroz y tan fuerte, hasta que conocí a Mari. Pero conmigo, ay pastor, Dios le bendiga, hombre de Dios. Y fue una persona que yo mismo ungí en el Perú para que le sirviera a Dios como ministro del Evangelio. Una persona que en amistad hablamos tan francamente que yo soltaba todo, porque era una persona de muy llegada a mí en amistad. Y lo mismo que yo le hablé, aunque no era privada mi vida, era pública, lo cogió para llamar a pastores, a iglesias, a ministros del Evangelio en el mundo entero para despotricar de mi vida y de mí. Pero cuando me veía o me hablaba, pastor, Dios le bendiga, qué gusto saludarlo, es un honor. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque un día Dios permitió. Cuando yo conocí a Mari, lo primero que hice fue que le hice pública en las redes sociales. Y tuve el descaro de llamarla. Y lo bueno fue que le grabó en voz audible. Y yo no sabía, y durante muchos años yo, Señor, ¿por quién es la persona que me persigue y me hace daño? ¿Quién es? Y tuve el descaro de grabarle con su propia voz y decirle, hermana, no le diga al pastor quién soy, por favor. Guárdeselo en secreto. Pero cuídese del pastor, porque el pastor fa. Y Mari, que me conocía ya de varios meses, ¿sí? Me dijo, simplemente, me hablaron muy mal de ti. Ella sabía que le iban a llamar, pero no sabía quién era. Le dije, ¿quién es, Mari? Me dijo, Mari, di mi palabra, que me iba a decir quién es. Pero me dejó oír la grabación. Y nomás con escuchar la voz le dije, gracias, no necesito escuchar nada más, ya sé quién es. Fulano de tal. Supuesto pastor en el Perú. Amigo personal, amigo íntimo. Se sentaba a mi mesa, le di de comer, lo bendije económicamente, lo levanté en el ministerio y se convirtió en un Judas. Y no sabía quién era lo que me hacía tanto daño, que destruyeron mi vida. Y llegamos a un punto, llegó a un punto tanto la desesperación, porque se desespera uno cuando uno ve que uno no progresa, uno no triunfa y se le cierran a uno las puertas porque alguien se las está cerrando. Que llegué a un punto también que le dije a Dios, no quiero ni vivir más, ¿para qué vivir? Y la gente me empezó a odiar, y después de ser un pastor famoso y querido en el mundo entero, me cerraron las puertas en las iglesias, en las congregaciones. Pastores, amigos, me llamaban y hablaban peste de mí. Yo, ¿pero qué? ¿Qué pasó aquí? Y no sabía nada. 10 años perseguido de una manera violenta y vil. ¿Y qué hice yo? ¿Me tomé venganza? No. Pero es necesario cuidarnos de los enemigos ocultos. Y así tengan título religioso, porque la Biblia nos muestra que levantan oraciones contra de nosotros. Padres enemigos de sus propios hijos.
enemigos de sus propios hermanos. Y es increíble cómo utilizan conjuros, brujerías y hechicerías por odio y por rabia. Y no saben que tarde o temprano eso va a volver a sus propias vidas. Porque así lo estipuló Dios. Pero lo bonito es que si nos metemos en las manos del Eterno, como le pasó a Nehemías, y lo vamos a ver, ¿sabe qué pasa? Él nos va a llevar de gloria en gloria, de aumento en aumento. Aún con errores y fallas, vamos a irlo corrigiendo en nuestros caminos y Él nos va a llevar a su gloria. Amén. Vamos al verso siguiente, por favor, en inglés. Creo que es verso 3. 3 y 4, por favor. No acabé de leerlo en español. Ok, termínalo en español. Se les permitía volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Mire, gracias por permitir la lectura otra vez. Mire lo que dice. Se levantarán otra vez de las piedras quemadas. Hasta tal punto llega el odio y la rabia de la gente que lo que quieren es calcinarlo. Que usted no consiga empleo. Que si tiene negocios de renta nadie le rente. Que se le dañen las casas, que se le dañen las trocas, que el taller no progrese, que su negocio de reuniones no le den, que nadie le contrate. Esto es muy fuerte. Vamos ahora sí al 3 y 4. Now Tobiah the Ammonite was beside him, and he said, whatever they build, if even a fox goes up on it, he will break down their stone wall. Hear, O our God, for we are despised. Turn the reproach on their own heads, and give them as plunder to a land of captivity. Es fuerte. Léame el verso 3, alguien en español. Yo estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, se subiere una zorra, lo derribará. Entonces volvemos a ver odio. Y aparte de las palabras de odio, estamos viendo una maldición. No quieren que usted triunfe. Lo que está haciendo, eso, ¿qué le va a dar? El negocio que está emprendiendo, se le va a acabar eso que va. Esa que va a poder, ese que va a poder. Y están provocando maldición con sus palabras a nuestras vidas. Miren lo que dice el verso 4. Oye, oh Dios. Entonces comenzó Nehemías con la oración. Voy a ponerlo por acá. Vamos a poner en azul lo de Nehemías. Entonces primero comenzó con la oración dirigida a su Dios. ¿Ya? Y sabemos que el Dios de Israel, lo voy a escribir abreviado, voy a empezar a escribir abreviado, es Yah. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo abreviado? Porque hay hermanos que están profundizando hacia el antiguo, que se llama paleografía, y en la paleografía es Yahuwah, y en el hebreo moderno es Yahweh. Entonces, para no pelear con los modernos ni con los antiguos, vamos a entrar en término medio como la Biblia lo muestra, y la Biblia lo muestra como Yah, abreviado, porque los dos nombres son correctos, uno del pasado y otro en la modernidad, pero David le decía Yah, y está en el libro de los Salmos. Entonces, primero, como comenzó Nehemías, con que se enojaron, se enfurecieron, escarnio, débil, y con el odio. El quinto sería el odio. Y el desear, el sexto fue que desearon que cayeran los muros, ¿cierto? Dijeron que hasta una zorra lo desearon el mal, lo derriba. Y él comenzó con una oración a su Dios. Entonces, usted tiene que identificar quién es su Dios. Si usted me dice, mi Dios es Cristo, perfecto, su Dios es Cristo. Y tiene que obedecerlo, y Cristo lo manda al Padre de él, ¿cierto? Al Dios de Israel. Entonces,
Usted tiene que comenzar con la oración a su Dios, clamor. ¿Por qué? Por lo que le está sucediendo. No puede orar por orar, sino tiene que identificar cuál es su oración. ¿Listo? Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Entonces, aquí vamos al séptimo, fueron menospreciados. ¿Usted se ha sentido menospreciado? Sí. ¿Usted se ha sentido alguna vez que le han hecho sentir que usted no vale nada? ¿Alguna vez le han hecho sentir que alguien está por encima de usted? Eso se llama menosprecio, y eso es porque todo esto es lo que sucede con ellos. ¿Listo? Dice algo y grábeselo. Dice, vuelve el ¿qué? Fuerte, claro. El baldón. ¿Qué es el baldón? El baldón. Pues no sé, pero el puertorriqueño puede pensar que es como... A ver, ¿me puede buscar en el diccionario qué es el baldón? ¿Qué es devolver el baldón? O sea, es su deseo, devuélveselo a él, Que se regrese. que se le regrese su maldición. ¿Cómo se llama? ¿Bandón? Devuelve el baldón. El baldón. Ahora sí entiende por qué Cristo dijo, no os venguéis. Y la escritura dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Si me están haciendo daño, yo no tengo por qué ir a vengarme. Señor, devuélveles el baldón. Está escrito en su palabra. Nunca jamás en la vida he oído esa palabra. Eso es, toma tú el control y la venganza es tuya, no mía. ¿Qué cuesta más para ellos? ¿Que yo tome venganza o que caigan en las manos de un Dios vivo? Que caigan en las manos de un Dios. Porque va a ser peor lo que les va a suceder a ellos si Dios interviene que lo que yo voy a hacer. Diga conmigo, ¿Qué era el belmón? baldón. Con B de burro, no de vaca. Bel... Ve de bolita. Perdón. ¿Con B de quién? De burro, de Ok. burrito. Con B grande. Con B de pancita. El baldón. Listo. Bandón. Vamos a seguir leyendo mientras me buscan ahí en el diccionario. El B de chiquita es queso. Dice, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. ¿Qué es el baldón? Puede ser una maldición. Vuelve su maldición sobre su cabeza. Y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. Prácticamente lo que ellos están sembrando, que lo cosechen. Entonces, si usted permite que Dios sea quien tome el control y tome la venganza prácticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos pagarán las consecuencias duramente y aprenderán la lección para que no se metan más contra su vida. Pero si usted toma venganza, ¿qué va a pasar? Van a estar una y otra. Van a volver otra vez con algo más fuerte y ustedes van a seguir. El va y viene, hasta que llega algo gravísimo de lo cual nos tengamos que arrepentir. Entonces la idea es cortar la maldición para nosotros poder progresar. Y la única forma de cortar esa maldición es que Dios intervenga contra ellos. Y vamos a ver cosas más fuertes. ¿Listo? Vamos al verso 5. Repítelo, que Dios. ¿Qué era? Que Dios tome contra ellos venganza. Si Dios toma el control, ellos van a pagar las cosas muy fuertes y se acaba todo. Porque Dios lo va a proteger a usted y les va a devolver el baldón, su propia maldición. Por eso lo que se siembra, eso se cosecha. Lo que se habla, eso se recibe. Si usted bendice, recibirá bendición. Si usted maldice, será maldecido. Contra quien sea. Y si usted es una persona que ha maldecido alguna vez en su vida a otro, llegó la hora que se arrepienta y pida perdón. Porque muchas de las cosas que nos suceden a nosotros han salido de nuestra propia boca. Ojalá no progrese, ojalá le vaya mal, ojalá se muera, ojalá se enferme, ojalá. Y si usted lo analiza, se va a dar cuenta que usted ha vivido muchos de los ojalá que usted lanzó contra otra persona. Porque está establecido por el Eterno que lo que el hombre siembra, eso cosechará.
Si usted cosecha bendición, bendición recibirá. Si usted cosecha maldición, maldición recibirá. Entonces nos toca cambiar la forma en que nosotros pronunciamos las palabras. Es delicado. Vamos al verso 5. Do not cover their iniquity. Do not cover their iniquity, and do not let their sin be blotted out from before you, for they have provoked you to anger before the builders. Es fuertísimo lo que está clamando Nehemías. Es muy fuerte. Vamos en español, alguien que me ayude. No encubras su iniquidad. Vamos entonces, Ni su tercero. pecado. Hay una petición de no encubrir. ¿Qué es encubrir? Tapar. Exacto, su iniquidad, su pecado. Porque el maldecir a otra persona es pecado. Es pecado. El hablar mal contra otra persona es pecado. Es delicadísimo esto. ¿Ok? ¿Listo? No encubra su iniquidad. Sigue. Sigue leyendo. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado de la Ahora miren lo que pide. Cuarto, pide que el pecado no sea borrado. Es muy diferente en que usted maldiga o le desee el mal a otro a que le pida a Dios que corrija a esa persona. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque tampoco podemos orarle a nuestro Dios para que maldiga a esa persona. No, sino para que le dé una lección de vida y aprenda a no hacer lo malo. Porque algunos dirán, ay, no, tú voy a empezar a orar, Señor, a la... Bueno, aquí no hay ninguna Juliana. A la Juliana, Señor, devuélvele el baldón. ¿Va a ser mi oración? No. Es un Es un ejemplo. nombre que se está inventando. Bueno, Pepita, por eso digo aquí no hay ninguna Pepita o Juliana, para que no van a decir, pastor está orando contra mía. No. Mi oración es que cuando se devuelva el baldón, lo aclaro, no es que Dios se vengue por mí, sino que Dios corrija a esa persona y le dé su lección de vida para que no vuelva a hacer eso. ¿Ok? Listo, sigue leyendo. Su pecado no se ha borrado. ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Escuche, entonces, cuando dice, vamos al octavo punto, se airan, cuando se llenan de ira contra los que edifican, son contra los que prosperan. ¿Sí? Entonces ellos se llenan de rabia y odio contra los que prosperan. Porque no hay más explicación. Usted no le ha hecho nada. Usted no les ha dicho nada. Y se les nota la rabia cuando usted prospera. Vamos al verso 6 y 7, por favor. So we built a wall, and the entire wall was joined together up to half its height, for the people had in mind to work. Now it happened when Sanballat, Tobiah, Tobiah the Arab, the Ammonites, and the Asherites heard that the wall of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to be closed, that they became very angry. Fíjese lo que muestra ahí. Was that just 6 by itself? 6 and 7. Vamos en español, 6 y 7. Edificamos pues el muro y toda la muralla. Fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, un segundo. Quinto es mantener el ánimo. Por encima de todo lo que le digan o le hagan, mantenga su ánimo. Mantenga la expectativa y mantenga su idea y mantenga sus planes y siga luchando por ellos. No permita que las palabras que digan otros o que lleguen a sus oídos porque otros están diciendo o están haciendo en contra suya, lo hagan menguar en su lucha por triunfar. Esfuércese y sea valiente, como le dijeron a Josué. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Listo? Entonces, primero, las precauciones son orar a su Dios.
que lo proteja y devuelva las maldiciones, que no encubra su iniquidad y que los pecados de ellos no sean borrados, para que aprendan la lección, no para juicio de condenación. Ahí hay que aclararlo, porque hay hermanitos que la cogen, ahora la habla por los demás. Entonces, si a usted no le hacen nada, usted no haga nada, pero bendiga. Y mantenga el ánimo. Vamos al verso siguiente. Pero aconteció que oyendo Sanballat y a Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces, ¿qué provoca cuando usted se coge de la mano del Eterno y usted empieza a triunfar? Cólera en sus enemigos, rabia, más envidia, más enojan, más enfurecen, más van a escarnecer contra usted, van a mostrar lo débil, le van a tener odio, le van a desear el mal, lo van a despreciar y van a tenerle una rabia fuerte. Y no uno, son varios. Vamos a leer el verso siguiente. 8 y 9 en inglés. And all of them conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. Nevertheless, we made our prayer to our Yah, and because of them, we set a watch against them day and night. Ojo, vamos a ver en español. Y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Entonces, fíjese que los enemigos conspiran contra usted, que es planear. Planean cosas contra usted. Conspirar es planear. ¿Sí? Planear. Es ponerse de acuerdo. Conspirar. Planean para que usted no avance, para que usted no pueda, para que usted no llegue, para que usted no triunfe, para que usted no pueda montar el negocio. Y si monta el negocio, ya van a empezar a difamarlo para que el negocio se le vaya al piso. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice muy claro, ¿cuál leyó? ¿El 7? El 8. Conspiraron todos Eh, a una para venir a atacar a Jerusalén. ok. El 8. Verso 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guardia ante ellos día y noche. Entonces, sexto punto para nosotros, tenemos que velar. ¿Qué es velar? No estar despiertos, estar atentos. Ojo que esto no es de estar, traduce estar despierto. ¿Sí? Pero esto es de estar atentos a todo. Al alba. No estar tranquilitos ahí confiados. Ah, ya me hice un negocio este fin de semana bien chévere. Me gané 2,000 lanas. Oh, ya relajados como si nada. Porque mientras usted se duerma, su enemigo no se duerme. Ojo con lo que le voy a decir. Todos los negocios deben tener secretos que nadie los debe saber. Exacto. Si usted revela sus secretos, esos mismos lo van a usar para dañarle a usted su negocio. Hay cosas íntimas de los propios negocios de cada uno que no se le revelan a nadie. O si no, usted va a ver que otros triunfan con su secreto, que ya no es secreto, por culpa de su boquita, y usted se queda. Ah, yo le dije. No, imagínese que esa idea era mía, yo de tonto me puse y le conté y mire. Ahora. Y ahora va a tener envidia porque aquel hizo lo que... Y ahora apenas simplemente ¡zum! ¿Qué pasó? Estaba en un Ferrari y yo a Un pata. Ferrari. Y yo a pata. No. Y usted va a estar así todo el tiempo. Y él allá, a ver cuándo se lo vuelve a encontrar. A ver cuándo le invita a un lunch, a un almuercito. A ver qué más le sacan a ustedes sus secretos y las ideas que Dios le dio a usted para que usted triunfe. Así es. Lo que Dios le dio a usted es suyo, no lo comparta con nadie. Es su bendición y la de sus hijos y la de sus hijos de sus hijos. Aprenda a cerrar el pico. Que en pico cerrado no entran moscas. Aprenda a cerrar su boca. Y por más que
Si usted está con una cookie allá, una galletita, de esas que a usted le parece como fea y a veces tiran en las bolsas, ¡ojo! Porque ahí le están mostrando secretos de cocción y recetas que no se las están dando a nadie sino a usted. Al único que puede llamar para probarlas es el pastor. Y yo Aprendan a cerrar la boca. Listo, vamos al verso siguiente, compañero. 10. 10. Then Judah said, the strength of the laborers is failing, and there is no much rubbish that we are not able to build a wall. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O sea que ya se dieron por Sigan por el 11. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjense lo que pasa. Verso 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Pero qué hicieron? Se mezclaron como uno de ellos. El enemigo entra, el que le tiene odio, se le va a hacer a su lado rapidito. Y usted se va a dar cuenta que esa persona lo que quiere es mirar qué es lo que usted hace, cómo lo hace. Y cuando usted menos se dé cuenta, la bendición se la llevará. Diga conmigo, hay que ser sabio. Y no necio. Y necio es cuando usted se pone de bocón a soltar sus secretos, sus proyectos, lo que usted va a hacer. Y después usted ve que no se le dio a usted y el otro sí. Entonces aprenda a ser, diga, voy a ser sabio. Vamos al 12 y el 13. So it was when the Jews who dwelt near them came, that they told us 10 times, from whatever place you turn, there will be upon us. Therefore I positioned men behind the lower parts of the wall at the openings, and I set the people according to their families, with their swords, their spears, and their bows. Vamos en español. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puso al pueblo, por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Entonces fíjense que algo que hicieron, el séptimo punto, es que tomaron precaución, o sea, se armaron. Tomaron armas. En este caso nosotros no tomamos armas, ¿no? Pero sí podemos acudir a lo que se llama la justicia. Ahora no es que digan, es que el pastor leyó allá que sacaban espantos, ahora voy a hablar con mi espadota aquí al lado. Bueno, yo sí puedo hablar con su pistolota y que la carga, pero no la usa para hacerle mal a nadie. ¿Ve? ¿Listo? Entonces, hay que tomar, diga conmigo, hay que tomar precauciones contra los enemigos. ¿Listo? Pero fíjense que lo que leímos en el verso de 11 creo que es, se infiltran. Planean y se infiltran, planean cómo hacernos daño. Y se acercan. Ojo con eso. Y muchas veces ni nos damos cuenta. Y vuelvo y lo repito, comen en nuestra mesa, se ríen con nosotros, nos dan un abrazo, nos dan el beso de Judas y después nos venden por 30 monedas de plata. Pero lo que nos dan el sablazo, como dice Ana. Pero ¿sabe qué es lo importante de los que caminamos en la palabra? Que ellos se les olvida quién es nuestro Dios. Y al maestro lo sacrificaron, lo llevaron a la cruz, pero nunca se imaginaron que el Padre lo levantó nuevamente de entre los muertos y lo sentó en su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque si usted analiza esto fue lo que hizo. Cristo hizo todo esto, igual como Nehemías lo hizo. Vamos a leer rapidito para terminar. Léase por favor el verso 14
Más 14. Sí, solo el 14. And I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Fíjese algo muy importante que dice, no temas delante de ellos. Lo peor que usted puede hacer es a su enemigo mostrarle miedo, mostrarle debilidad. Porque si usted le muestra debilidad a su enemigo se va a parar por encima suyo y va a seguir molestándole. Si el enemigo ve que usted triunfa, progresa y que por encima de sus porquerías usted sale adelante, no se vuelve a meter con usted. Así es. Recuerdo el caso de dos mujeres en Monahans, que un día se les apareció un perro y no hallaban pautaje por allá. No vamos a decir su nombre para que no. No voy a decir, no voy a mencionar, déjame contar la historia. Y se les apareció un perrito. Perrote. Ni siquiera era grandote el canijo. Un perrito. Ellas del susto lo vieron Grandote. pero era un perrito. Y del susto, una de ellas se escondió detrás de la otra y las dos se orinaron del susto. Qué loca. Y después, cuando se llenó una de ellas de valor, agarró un perro gigante que todo el mundo le tenía miedo, hasta los hombres, lo agarró del pescuezo y lo sacó así delante de todo el mundo. ¿Y el perro qué decía? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se llenó de valor, no tuvo temor. ¿Qué pasó? ¿Quién le dio el valor? Su Dios. Amén. Porque no hay más explicación sobre eso. Entonces, cuando dice, se acordaron de su Dios, usted siempre tiene que acordarse de las promesas de nuestro Dios, de todo lo que Él ha prometido en su palabra, y eso lo va a llenar de ánimo y de valentía, y usted va a triunfar. Mientras usted se olvide de su Dios, la cobardía le va a ganar y se va a orinar. Cuando usted se acuerde de las promesas de su Dios y el poder de su Dios y quién es su Dios, usted se llena de valor y usted pasa por encima de cualquier circunstancia. Y usted va a ver cómo triunfa. Esto es espectacular. No la orinada, sino la palabra. Dice el verso 15, léamelo por favor. And it happened when our enemies heard that it was known to us and that God had brought their plot to nothing, that all of us returned to the wall, everyone to his work. ¿Qué dice ahí? Vamos en Y español. cuando oyeron nuestros enemigos que los habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mire, cuando usted confía en su Dios, no en cualquier Dios, sino en su Dios, el Dios del pueblo de la nación de Israel, que es el Dios y Padre de aquel a quien llamaron Cristo, Él se encarga de desbaratar las artimañas del enemigo. Amén, amén. Es simple, hay que confiar en Dios. Amén. Hay que dejarle los asuntos a Él, pero hay que tomar precauciones. ¿Qué hizo Nehemías? Los juntó de familias, los juntó por grupos. ¿Y qué estaban haciendo? Siguieron trabajando, pero listos para la guerra, listos para defender. Siguieron trabajando, pero atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Los enemigos maquinaron, y vuelvo a leerlo, se enojaron porque estaban triunfando, se enfurecieron, escarnecieron, hablaron mal, lo tratan a ustedes de débil, demuestran el odio, desean el mal, los menosprecian, le dan rabia porque ustedes prosperan, conspiran o planean contra usted, se infiltran, se acercan al lado suyo para provocar que usted se destruya y utilizan artimañas de brujería, de hechicería, de santerismo, de agorerismo, de riego, de sortilegio y cuanta porquería se imaginan. Y lo más tremendo es que a nivel cristiano
Cuando digo cristiano hablo de todo aquel que cree en Cristo, sea católico o sea protestante, levanta oraciones contrarias contra nosotros mismos. Y es tremendo como David en los salmos muestra cómo se levantaron a clamarle al mismo Dios de David para que Dios no lo oyera ni lo bendijera. Pero si usted confía en Él, le ora a Él, que es clamar, es tener una relación personal con Él, que es la oración, Él se encarga de dar el pago, Él devuelve el baldón, Él se encarga de la venganza. No encubra sus pecados. Ya le voy a hablar a nivel personal. Confiésele sus pecados y sus errores y sus fallas a Dios, porque usted es la única o el único que sabe. Dígale que le quite la iniquidad, que es el deseo a veces de pecar, va a hacer lo malo. Dígale a Dios que no borre los pecados de su enemigo, porque si se los borra es que lo absolvió. Dígale a Dios en su oración, en vez de decirle a Dios que pague las consecuencias, dígale: Señor, dale una lección de vida para que Él se corrija, para que Él pueda cambiar, porque también es un alma que necesita oír la verdad de nuestro Dios y ser salvo. Mantenga su ánimo, esté atento a todo lo que sucede a su alrededor. Identifique el mal que le persigue. Escuche esto que le voy a decir. Próximamente, si Dios me lo permite, vamos a empezar a hablar de las maldiciones. Maldiciones que tengo en mi vida, generacionales, maldiciones dadas por la palabra de Dios y maldiciones autoimpuestas, por las cuales yo no prospero. Entonces, mantenga el ánimo, esté atento a todo lo que esté a su alrededor e identifique el por qué usted está como está o está viviendo la situación que usted está viviendo. No se puede seguir viviendo por vivir, y tampoco se puede vivir viendo que tengo un problema X y aquí no le voy a dar solución. O se acaba el problema o usted sigue viviendo en esclavitud económica, sentimental o tal vez psicológica, donde usted no toma decisiones, y por eso su vida está en un yugo de esclavitud con que otra persona viene a burlarse y aprovecharse o humillarle a usted como ser humano. Hay que tomar las armas, pero las armas que enseñó Cristo son las armas de la justicia. Antiguamente, les dije, no habían leyes, por eso tenían que protegerse, todos andaban armados. Ahora hay leyes, hay que acudir a las instancias judiciales si es necesario, no a las armas, no a la violencia. Hay que dejar el temor, el miedo a avanzar, el seguir adelante y no tenerle miedo al enemigo ni a lo que nos estén haciendo. Eso es igual que pasa con el perro. Si usted al perro le demuestra miedo, el perro le muerde. Si usted se las da de valiente, también lo muerde. Entonces, pues, Hay que ser sabio. Hay que ser sabio. No siempre. ¿Cierto? Hay que ser sabio. Es que ese día, gracias a Dios, estábamos en plena campaña y el perro ya había hecho su oración de fe, por eso no la mordió. Hay que acordarse de quién es nuestro Dios y los favores, la misericordia y el poder de nuestro Dios. Y para poderse acordar de eso hay que entrar a su palabra. Por eso es que las famosas historias son también necesarias en nuestras vidas, para podernos acordar de eso. Y sobre todo, siempre confiar en nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie un momentito, vamos a terminar. No sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su problema, no sé si esta charla de hoy le llevó a identificar cosas en su vida que tal vez ya las intuía, ya las presentía, pero vamos a pedirle a Dios que nos proteja, que nos guarde. Vamos a poner en práctica lo que hizo Nehemías. Cierra sus ojos ahí un momentito. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra, te doy gracias por este lugar, te doy gracias por cada persona, Señor, que está aquí presente, por los que no pudieron venir también, Señor, que están fuera del estado.
Te doy gracias, Señor, por las personas que están por las redes sociales, los que están viendo y los que van a ver. No sabemos las circunstancias de cada uno que esté viviendo, pero sabemos que muchos se esfuerzan, muchos luchan, muchos trabajan, muchos son productivos, Señor, pero no pueden ver las bendiciones a su vida por causa de enemigos ocultos que han maldecido su vida, su labor, sus negocios, su economía, su salud. Hay personas que han sido maldecidas aún desde que nacieron, Señor, y aún otras desde el vientre. Otros acarrean maldiciones que vienen de generación en generación, Padre, y no tienen la culpa. Pero hoy te pedimos, Señor, que la ley del talión no se haga efectiva en nuestras vidas. Y si en algún momento hemos tomado venganza contra alguien, Señor, porque no lo sabíamos, no conocíamos tu verdad y tu palabra, te pedimos perdón y misericordia, Señor. Rahem, dice el pueblo de Israel, Rahem, que es misericordia, Señor, por todo lo que hemos hecho, lo que hemos pensado y lo que nuestros labios han procesado. Te pido, Señor, que a cada persona que esté escuchando esta administración les bendigas, les prosperes, rompe toda maldición de ruina, toda maldición económica, toda maldición de salud, toda maldición familiar, toda maldición sentimental, toda maldición que se hayan afectado sus hijos y los hijos de sus hijos, Señor. Bendícelos, prospéralos, guárdalos en todas las áreas de su vida, Señor, así como prospera su alma, como dijo el apóstol Juan, Señor. Te pido, Señor, que bendiga su entrada, bendice su salida, bendice su alacena, bendice su hielera, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice sus autos, bendice sus hogares, bendice a sus hijos, los hijos de sus hijos, Señor, bendice a toda la familia en general, Padre, y a todo aquel que te busque a ti en espíritu y verdad, Señor. Te pido que le respondas como a Nehemías y les des el valor para triunfar y salir adelante. Padre, te pido que rompas toda maldición de brujería, hechicería, santerismo, agorerismo, toda maldición de oración contraria que ha sido lanzada contra las vidas de ellos y nuestras vidas también. Te lo pido en el santo nombre de Yahuwah HaMashiach, o Yahshua HaMashiach, Yahushua también, Señor, como sus nombres en hebreo, en el paleo, y en el nombre de Cristo. Gracias, Papito hermoso, te damos honra y gloria, y Señor de los cielos, ven, quédate en esta tarde con nosotros. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar con nosotros. El miércoles, ya saben, estamos estudiando el libro de Enoch. Avanzamos un poquitín, pero pudimos estudiar temas muy interesantes el miércoles gracias a los mapas que llevó Lita y Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.